El mercado laboral en Estados Unidos tiene todo un universo de oportunidades, no solo para los propios norteamericanos, sino además para los millones de inmigrantes que llegan de todas partes del mundo. Sin embargo, la misión de encontrar un espacio en la gran potencia para desarrollar el proyecto de vida no es nada fácil para las personas, quienes a diario llegan de otras naciones. Muchos contarán con suerte, otros se rendirán en los primeros intentos, pero muchos otros perseveran y logran por lo menos mantener vivo el sueño americano. Las labores de trabajo que por lo general llegan a cumplir los inmigrantes en Estados Unidos son las consideradas menores y de servidumbre, cuando se trata de los latinos principalmente. No obstante, no es la regla general, ni mucho menos es la constante. Existen extranjeros en Estados Unidos, quienes, después de años y con el espíritu de la perseverancia, logran posicionarse y estabilizarse laboralmente. En medio de esas personas que conquistan el radicarse de buenas maneras en Norteamérica, están los que han luchado, los que a su llegada se fijaron las metas y trabajaron por ellas juiciosamente. Pero, contrario a esa dinámica, también se conoce a las personas que llevan sus proyectos elaborados desde el país natal y sencillamente van a exponerlos en Estados Unidos o en otros países desarrollados, donde creen que pueden lograr reconocimientos. Este es precisamente el caso que ahora nos ocupa, en este espacio de Haciendo Patria. La historia de Nelson Enrique Moncada Sepúlveda, norte santanderiano, quien se dedica a las artes plásticas, a la pintura y al acrílico sobre lienzo, y es bien reconocido con su arte en Nueva York, con trascendencia en Colombia y otros países del exterior, gracias al credo que le han brindado sus seres cercanos y que ha tenido por los medios de comunicación. Bueno, pues ya cuando a uno lo llaman los amigos a decirle, sí sabe que acaba de salir en el noticiero de RCN y uno por estar trabajando, por estar pendiente de otras cosas, no se da cuenta de eso. Uno, wow, no puede ser. Sí, al otro día levantarse y ver que están los periódicos, en la página cultural de los periódicos colombianos, pues para uno eso es una gran emoción, ¿no? Ver que el trabajo de uno está siendo reconocido por los medios colombianos. Nelson Enrique Moncada Sepúlveda es colombiano nacido en Pamplona, norte de Santander. A muchos kilómetros de distancia de su patria y en medio de exposiciones de pintura que él lleva por Nueva York, recuerda con nostalgia y algo de orgullo que desde la niñez le corren por las venas las expresiones del arte. Dice ahora que se inició en el aprendizaje del diseño, basado en el color y en las formas abstractas, cuando estudiaba apenas primaria en su ciudad de nacimiento. Eso fue en Pamplona, en la Escuela de Música y Pintura Ramón González Valencia, que fue donde comencé a recibir mis primeras clases de dibujo artístico, mis primeras clases de diseño gráfico, de modelado, de escultura. En fin, desde ese preciso instante fue donde comencé a desarrollar un pensamiento más crítico frente al mundo del arte, a pesar de que estaba muy joven, y ese deseo de aprender, de querer progresar y de querer avanzar cada día más, me hizo irme para Cúcuta, como a la edad de 17 años, a estudiar en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander, con personas mucho mayores que yo, a las cuales les agradezco mucho por todo ese conocimiento que me brindaron. Sin embargo, este proceso iniciado en Colombia tuvo para Nelson espacios de aprendizajes especializados fuera del país. También siendo muy joven y siempre contando con ese apoyo que encontró incondicional en la familia inmediata, para perfeccionar lo que iba aprendiendo. Yo estudié en principio en la Escuela de Música y Pintura Ramón González Valencia de Pamplona, cuando era muy joven, muy niño. Estudié artes plásticas. Después de eso viajé a la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, a estudiar en el Instituto de Cultura y Bellas Artes, de donde salí en 1997 y arranqué para Bogotá, ya decididamente a trabajar en el mundo del arte. Él ahora lo reconoce. Al nacer cree que tuvo marcado el camino, porque la infancia le fue mostrando esa inclinación por el mundo colorido, el que queda plasmado en obras,
las cuales los artistas pueden perpetuar y las cuales Nelson Enrique empezó a escribir en su historia personal, siendo un niño. El mismo que desde ese momento encontró el combustible para encender el motor del éxito en sus papás y en sus hermanos, familia a la que siempre le ha guardado respeto, admiración y demasiado amor. Una infancia muy bella, con una familia muy querendona, con un padre que me apoyó siempre en todas mis ideas artísticas, una madre que siempre estuvo a mi lado, aconsejándome y apoyándome, con ese cariño de mamá, unos hermanos que son de lo más bonito que me ha dado la vida, y un pueblo, una ciudad estudiantil, como lo es Pamplona, bonita, colonial, muy religiosa, con una educación muy formal y mezclada con la cultura y la educación. Desde muy niño supe que iba a ser artista, puesto que yo creo que lo primero que conocí fueron los colores, los pinceles, y fue lo primero que me sedujo. Nunca más volví a soltar los colores, nunca más volví a soltar los pinceles. Dibujaba todos los días, a todas horas, y desde ese momento le dije a mi papá que yo iba a ser artista cuando fuera grande. Al lado de las personas que ahora en Nueva York admiran lo que Nelson Enrique trabaja y expone como pintor profesional, y ya con casi 5 años de continuo reconocimiento, este hijo de Pamplona saca tiempo para contar la anécdota, la que él considera lo dejó más marcado y que a la postre fue el impulso para emprender la carrera como pintor. Porque fue precisamente la palabra pintor la que, al llevar en tono alto y emotivo hasta donde su padre, causó una confusión que al final fue entendida y apoyada su escogencia con toda la mejor intención. Él pensó que yo iba a ser pintor de casas, como el señor que iba a pintarnos la casa en Pamplona, y me dijo: ¿va a ser pintor como don Ramón, mijo? Le dije: no, papá, yo voy a ser pintor como Picasso. Entonces él se sorprendió y dijo: bueno, ¿y qué es lo que necesita? Yo le dije que me compre unos marcadores, unas tizas de colores, que quiero empezar a dibujar. Y así fue mi comienzo en el mundo del arte. Todo el fervor y la iniciativa que desde el primer momento le puso Nelson Enrique a la carrera no solo fue expresada en la casa materna, también hizo lo necesario para tenerla presente en las labores académicas, dentro del colegio donde se educó los primeros años. Allí no perdía tiempo ni espacio para demostrar la inclinación hacia el arte, en las prácticas, en los eventos y en general en todas las jornadas que se desarrollaran. Él procuraba poner un toque de la inspiración que llevaba en su interior, para terminar por manifestarla ante compañeros y docentes. De esa manera, consideraba que iba abonando gran terreno en un lugar donde era clave dejar claros los propósitos que tenía para un futuro: ser un pintor artístico profesional y famoso. Bueno, era bien importante porque yo era de los niños que mejor dibujaban en el colegio, el que hacía todas las carteleras para la Semana Bíblica, para la Semana de la Patria, para todos los concursos y todas las semanas importantes dentro del colegio. Yo era el que hacía todo ese tipo de trabajo. Incluso ya cuando crecí, ya estuve en el bachillerato, yo hacía los murales en el colegio, hacía los escudos, me mandaban a hacer muchas cosas los mismos profesores. Luego de los estudios de bachillerato, la decisión de Nelson Enrique para seguir adelante con el propósito de estudiar arte fue inmediata, por lo que se trasladó a Cúcuta y después a Bogotá, ciudades en donde empezó la verdadera formación profesional, al lado de grandes maestros y empezando a recibir excelentes críticas de los conceptos artísticos que tenía en el momento de apenas iniciarse en la pintura. Con satisfacción asegura que todo en la vida a él le gira en torno a su arte, a la necesidad de estar en los espacios en donde se difunden las expresiones de lo relacionado con la profesión, que él quiere complementar día a día, y rodeado de verdaderos maestros como los que hasta el momento ha tenido la fortuna de contar. Tuve un maestro llamado Carlos Cormani, el cual recuerdo mucho, puesto que era una persona muy cálida, muy
muy dada a hablar con la gente. Y él me decía, un día se detuvo detrás de un cuadro que yo estaba pintando, una copia de un cuadro de Edward Hopper, artista norteamericano. Yo estaba haciendo una copia de un cuadro de él. Y él me dijo, Nelson, ¿sí ves esa ventanita que estás pintando? Yo le dije, sí, maestro, ¿qué pasa con la ventanita? Yo pensé que me estaba quedando mal. Y me dijo, Nelson, no, esa es la ventanita que tenemos todos los artistas, por la cual vemos el mundo diferente a como lo ven los demás. Espero nunca permita que se le vaya a cerrar esa ventanita. Sí, sí, por supuesto. Seguí viendo por esa ventanita y aún sigo viendo por esa ventanita. Es una vida tranquila, en donde lo que más me preocupa es las exhibiciones que se realizan en las diferentes galerías de Bogotá, participar en la mayor cantidad de eventos que pueda, artísticos, ya sea en Bogotá o en cualquier parte de Colombia. Fue precisamente en Bogotá donde Nelson Enrique Moncada Sepúlveda tuvo la oportunidad de conocer las mejores galerías de arte y donde inscribió su obra como un trabajo digno de ser tenido en cuenta, de empezar a ser valorado por los más reconocidos calificadores de la pintura en el país. Con el tono tranquilo que se identifica y con un hablar pausado y calculado, Nelson recuerda las participaciones que lo fueron catapultando al éxito. Prácticamente empezando el siglo, se dio la apertura internacional para el trabajo profesional de Nelson Enrique Moncada. Todo lo sumado en Bogotá, más los contactos que tenía adelantados de personalidades públicas conocidas en los espacios y ciudades que había visitado para exponer sus pinturas, lo perfilaron para atravesar fronteras, para dar a conocer su estilo en exposiciones del extranjero. Después de haber como vivido ya varios años en Bogotá y haber participado en varios eventos en Bogotá, decidí viajar a Venezuela, puesto que tengo familia en Venezuela. Y estando allá había un evento cultural y artístico en una ciudad llamada San Cristóbal, Venezuela. Y yo decidí ir a conocer de qué se trataba. Y en esas conocí a un señor que era en esa época el caricaturista del diario La Nación de Venezuela. Aparte de eso, él era el presidente de la Fundación Cultural Banfoandes. Y me dijo que si yo tenía trabajo artístico para mostrarle. Yo en esa oportunidad había llevado una serie de fotografías y había llevado un portafolio con mi trabajo. Y al tipo le gustó mucho mi obra. Me pidió que si la podía traer a Venezuela para organizar un gran evento. Desde ahí comenzaron los acercamientos con uno de los bancos más importantes de Venezuela, que se llama Banfoandes, el cual estuvo muy receptivo a mostrar mi obra, y eso fue en el 2003. Se organizó un gran evento, mandaron a cerrar todas las calles de la cuadra, pusieron antorchas por todas partes, mi nombre iluminado en el banco, y bueno, fue el primer evento a nivel internacional en el que participé.